El sonido del acero inoxidable chocando contra el suelo de hormigón no fue un ruido común. Fue un estallido seco que cortó de golpe el murmullo de 300 hombres. En el comedor de la base naval de Rota, el tiempo parece regirse por una lógica distinta, una mezcla de disciplina militar y la parsimonia de quienes esperan que el turno termine. Allí, el aire siempre está saturado. Huele a rancho, a ese guiso industrial que se queda pegado en la garganta, mezclado con el aroma punzante del desinfectante y esa humedad pesada, casi salada, que entra directamente desde el Atlántico. Es un lugar de tregua aparente, donde los oficiales y la tropa comparten el mismo techo, aunque no la misma realidad. Pero esa tarde, la tregua se rompió antes de que el primer bocado llegara a la boca. El sargento Olmedo no era un hombre de sutilezas, era un fusilero de la infantería de marina que caminaba como si el suelo le perteneciera por derecho de conquista. Tenía más ego que historial de combate, y su concepto del respeto no se basaba en la admiración, sino en la extracción sistemática de miedo. Olmedo entendía la jerarquía como una herramienta de tortura psicológica. Para él, cualquier escalafón inferior era un objetivo, y cualquiera que no llevara uniforme era simplemente invisible. O peor, un estorbo. El calor en la cocina era insoportable, una neblina de vapor que hacía que el sudor empapara las camisas de los trabajadores de contrata antes de las 12 de la mañana. Al otro lado del mostrador estaba Mateo, un hombre de unos 40 años, de hombros anchos pero caídos, con esa clase de presencia que invita a ser ignorada. Mateo servía las bandejas con una lentitud metódica, casi hipnótica. Sus movimientos no eran torpes, eran económicos, como si estuviera ahorrando energía para algo que solo él conocía. Sus ojos, opacos y cansados, rara vez se encontraban con los de los soldados. Para Olmedo, esa parsimonia era un insulto personal. El sargento, con el uniforme impecable y la mandíbula tensa, esperaba su ración con la impaciencia de un depredador que se cree en la cima de la cadena alimenticia. Cuando Mateo depositó un trozo de carne en la bandeja de Olmedo, el destino decidió jugar sus cartas. El trozo era quizás 1 centímetro más pequeño de lo que el sargento consideraba su derecho divino. Olmedo no dijo nada al principio. Se limitó a mirar el trozo de carne, luego la bandeja y finalmente a Mateo. El silencio que se formó alrededor de ellos fue denso, de esos que avisan que algo está a punto de romperse. Si te gustan las historias donde el control vence al ruido, quédate, porque el detalle aquí lo cambia todo. Olmedo no protestó. No pidió más comida. Simplemente, con un movimiento rápido y violento, golpeó la bandeja desde abajo, enviando el puré, la carne y el acero al suelo con un estruendo metálico que hizo vibrar las ventanas. Pero no se detuvo ahí. Antes de que el primer recluta pudiera procesar lo que estaba viendo, el sargento lanzó una patada seca y brutal, una técnica de manual, directa al muslo de Mateo. El impacto desplazó al cocinero 1 metro hacia atrás, haciéndolo chocar contra los hornos industriales. Lo que siguió no fue el caos, fue una expectación gélida. Los reclutas más jóvenes bajaron la cabeza, fijando la vista en sus platos de plástico, sabiendo perfectamente que Olmedo estaba buscando una excusa para desatar una tormenta. Buscaba una contestación, un gesto de dolor, una queja. Buscaba que Mateo se comportara como la víctima que él necesitaba que fuera. Pero Mateo no hizo nada de eso. No se llevó la mano a la pierna, a pesar de que el golpe habría dejado cojo a cualquier hombre promedio. No gritó, ni siquiera cambió su expresión. Mateo se enderezó con una fluidez que no encajaba con su apariencia de hombre cansado. Se agachó para recoger la bandeja con una economía de movimientos que resultó, para el ojo entrenado, profundamente inquietante. Sus dedos eran distintos a los de los demás empleados. Eran dedos callosos, marcados por cicatrices que no tenían la forma circular de las quemaduras de aceite de cocina. Eran líneas rectas, antiguas, marcas de un pasado que no se servía en bandejas de acero. Sus manos se cerraron sobre el metal, con una firmeza absoluta sin un solo temblor. Olmedo soltó una carcajada estridente que rebotó en las paredes de azulejo blanco. Llamó a Mateo cobarde,
Le gritó que no servía ni para fregar suelos, y en un alarde de crueldad innecesaria, le ordenó que limpiara el suelo con la lengua. La humillación era total, o eso creía el sargento. Mateo solo lo miró una vez. Fue una mirada desprovista de odio, de rabia o de miedo. Era una mirada analítica, gélida, la de alguien que está procesando datos técnicos, no emociones humanas. Era la mirada de un cirujano evaluando un tumor que debe ser extirpado. En una esquina del comedor, tras el cristal reforzado de su oficina, el coronel Valdés observaba la escena. No se movió. No llamó a la policía militar ni intervino para salvar al cocinero. Valdés sabía algo que el resto de la base ignoraba. Sabía que el hombre de la bata blanca manchada de salsa no debería estar en esa cocina. Sabía que Olmedo acababa de firmar, sin saberlo, su propia sentencia profesional. Comenta la palabra control si ya has empezado a sospechar que Mateo no es quien dice ser. A la mañana siguiente, la humedad de Rota se transformó en una lluvia fina y persistente en la Sierra del Retín. El campo de tiro era un barrizal donde el viento del estrecho azotaba con fuerza, complicando cualquier intento de precisión. La unidad de Olmedo estaba bajo una presión extrema. No era un entrenamiento cualquiera. Se trataba de una auditoría externa de rendimiento táctico, coordinada por la OTAN. Oficiales de alto rango, observadores internacionales y expertos en guerra asimétrica estaban allí para decidir qué unidades eran aptas para misiones de alta intensidad y cuáles serían relegadas a tareas secundarias. Olmedo estaba al borde del colapso nervioso. Sus hombres, afectados por el clima y por el liderazgo errático de su sargento, estaban fallando en las agrupaciones de tiro. Los resultados eran mediocres y Olmedo sabía que su ascenso dependía de lo que ocurriera en esas próximas horas. Para desviar la atención de sus propios errores de mando, buscó un chivo expiatorio. Y allí estaba Mateo, enviado al campo de tiro para gestionar el habituallamiento de campaña, moviendo cajas de raciones individuales bajo la lluvia con la misma calma imperturbable del día anterior. Buscando humillarlo de nuevo, esta vez frente a los ojos de los observadores internacionales, Olmedo gritó el nombre de Mateo. Le ordenó que se acercara a la línea de fuego. Los soldados se detuvieron, confundidos. El sargento, con una sonrisa cínica, le lanzó un fusil HK-G36. El arma estaba descargada, pero eso no era lo importante. Olmedo sabía que el punto de mira de ese fusil específico había sido desajustado a propósito esa misma mañana. Era una trampa diseñada para que el cocinero hiciera el ridículo, fallara a los blancos y reforzara la narrativa de Olmedo sobre la superioridad de los combatientes sobre los civiles. Mateo recibió el fusil en el aire. No lo agarró con torpeza, ni se sorprendió por el peso. Lo recibió con la naturalidad de quien sostiene un cubierto familiar. En ese preciso instante, el ambiente en el campo de tiro cambió. Un oficial noruego, un hombre alto y de mirada de acero que no había dicho una sola palabra en toda la jornada, se enderezó de repente. Sus ojos se clavaron en Mateo. Había algo en la forma en que el cocinero había verificado el cierre del arma, casi de forma inconsciente, que no encajaba con el perfil de un empleado de catering. Mateo no pidió permiso ni esperó una instrucción detallada. Se colocó en la línea de tiro. El barro cubría sus botas viejas, pero su postura era perfecta. Ajustó la culata a su hombro con una técnica que no se enseña en los manuales básicos de la infantería. Era una adaptación de tirador avanzado, diseñada para absorber el retroceso y permitir una transición rápida entre objetivos. No hubo vacilación. Mateo encajó el cargador, montó el arma y antes de que Olmedo pudiera soltar su siguiente insulto, realizó una serie de 5 disparos rápidos. El sonido del G-36 fue rítmico, controlado. A pesar del desajuste deliberado del punto de mira, Mateo no falló. Al tercer disparo ya había calculado mentalmente la desviación del arma y estaba compensando de forma instintiva. Cada impacto se agrupó en el centro de la silueta, en la zona de muerte, con una precisión quirúrgica. El campo de tiro quedó en un silencio absoluto, solo roto por el silbido del viento. Los reclutas se miraron entre sí, incrédulos. Olmedo balbuceó algo sobre la suerte.
sobre un momento de gloria de un aficionado, pero sus palabras se perdieron en el aire. El observador noruego no dijo nada, pero anotó algo en su tableta electrónica con una expresión de profundo respeto. La humillación que Olmedo había planeado se había vuelto en su contra, pero el sargento era demasiado arrogante para entender la magnitud de su error. No veía que el primer eslabón de la presión se había cerrado sobre su cuello. Para él, Mateo seguía siendo el tipo que servía puré de patatas. No entendía que en el mundo de las operaciones especiales, el silencio no es debilidad, sino una fase de observación. La semana de instrucción se endureció. El clima en la Sierra del Retín pasó de ser hostil a ser directamente peligroso. La lluvia torrencial convirtió los senderos en trampas de lodo donde cada paso costaba el doble de energía. Durante una marcha forzada nocturna, la unidad de Olmedo recibió la orden de alcanzar un punto de extracción en tiempo récord. El sargento, cegado por su necesidad de demostrar autoridad, ignoró las advertencias de los mapas y de sus propios cabos. Insistió en seguir una ruta directa que, según su criterio, les ahorraría 20 minutos. Sin embargo, la ruta llevaba directamente a un barranco impracticable, un callejón sin salida de maleza cerrada y terreno inestable. En mitad de la oscuridad, con la moral de la tropa por los suelos y varios soldados al borde de la hipotermia, la unidad se detuvo. Olmedo gritaba órdenes contradictorias, perdiendo el control de la situación y de sus hombres. Fue entonces cuando Mateo, que cargaba una mochila de suministros que pesaba casi el doble que el equipo de cualquier fusilero, se adelantó desde la retaguardia. Sin levantar la voz, casi en un susurro que se imponía sobre el ruido de la tormenta, Mateo señaló una brecha casi invisible en la maleza. No habló de ir por allí o probar suerte. Mencionó un código de coordenadas y una técnica de navegación inercial que solo los operadores de fuerzas especiales utilizan cuando los sistemas GPS fallan o son interferidos. Era un lenguaje técnico, preciso, que Olmedo no alcanzó a comprender del todo, pero que sus cabos reconocieron de inmediato. Olmedo intentó callarlo con un insulto cargado de veneno, pero el cansancio y el instinto de supervivencia de sus hombres fueron más fuertes. Los soldados, viendo la calma sobrenatural de Mateo, decidieron seguirlo. El cocinero los guió a través de la oscuridad total, moviéndose por el barro como si caminara sobre asfalto iluminado. No consultó el mapa ni una sola vez. Se movía por puro instinto geográfico, identificando puntos de referencia que nadie más veía. Al llegar al punto de extracción, el cronómetro marcaba un tiempo récord. La unidad estaba a salvo, seca y a tiempo. Olmedo, sin embargo, llegó el último solo y cuestionado por el silencio de sus propios subordinados. El sargento que se creía un líder acababa de ser rescatado por el hombre al que había pateado 3 días antes. Y lo que Olmedo aún no sabía es que la verdadera prueba, la que rompería su carrera para siempre, estaba a punto de comenzar en la casa de entrenamiento. El acero no grita, simplemente corta, y la hoja ya estaba en su garganta. La noche no trajo el descanso, sino una paranoia corrosiva que empezó a devorar al sargento Olmedo desde dentro. En su pequeño cuarto de la base, el zumbido del aire acondicionado parecía repetir el ritmo de los pasos de Mateo en el barro. Olmedo no podía quitarse de la cabeza la imagen del cocinero manejando el fusil, ni la forma en que los cabos lo miraron cuando regresaron del Retín. Era una mirada que él conocía bien, porque era la mirada que él siempre había exigido y que, por primera vez, no le pertenecía. El sargento sentía que el suelo bajo sus botas se volvía inestable. Para un hombre que ha construido toda su identidad sobre la base de la dominación física, encontrar a alguien que no se inmuta ante la agresión es como descubrir una grieta en los cimientos de su propia existencia. Olmedo no veía a un hombre en Mateo, veía un fallo en el sistema que debía ser corregido. Esa noche, mientras limpiaba su equipo con una furia silenciosa, su mente tejía un plan para recuperar el orden. Si la suerte y la intuición habían salvado al cocinero en el campo de tiro y en la montaña, el siguiente escenario no dejaría lugar a la fortuna. El sargento sabía que la auditoría de la OTAN estaba entrando en su fase crítica, el combate en espacios cerrados, el temido CQB. Allí en la Killing House de la base,
No hay espacio para la improvisación. Es un entorno de ángulos muertos, decisiones de milisegundos y una presión psicológica que quiebra a los mejores. Olmedo decidió que ese sería el lugar donde Mateo dejaría de ser una molestia para convertirse en una lección de humildad grabada con fuego. A la mañana siguiente, el aire en la base naval de Rota era eléctrico. La noticia de lo ocurrido en la Sierra del Retín se había filtrado por las venas del cuartel. En el comedor, el ambiente ya no era de sumisión, sino de una curiosidad contenida. Los soldados observaban a Mateo mientras éste servía el café con la misma mano firme y el mismo silencio de siempre. Ya no era el cocinero de contrata. Ahora era el hombre que conocía las coordenadas de los fantasmas. Pero Olmedo no iba a permitir que esa leyenda creciera. Si te apasionan las historias donde la verdadera maestría se oculta tras la apariencia más sencilla, prepárate, porque lo que ocurrió en el bloque de entrenamiento cambió las reglas del juego para siempre. El ejercicio de CQB estaba diseñado para ser el clímax de la auditoría. La Killing House es un edificio de hormigón y neumáticos viejos, diseñado para absorber impactos y recrear el caos de un asalto urbano. Se utiliza munición de entrenamiento, conocida como Simunition, proyectiles de pintura que no matan, pero que golpean con la fuerza suficiente para dejar moratones profundos y un dolor que recuerda cada error cometido. El observador noruego y el coronel Valdés estaban en la pasarela superior, observando desde arriba como dioses imparciales. Valdés mantenía una calma absoluta, pero sus ojos no se apartaban de la figura de Mateo, que había sido convocado al ejercicio bajo una orden directa y personal de Olmedo, supuestamente para actuar como figurante en el escenario. Olmedo presentó el escenario con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Mateo actuaría como un rehén que debía ser rescatado en una habitación al final de un pasillo estrecho. Pero había un giro que Olmedo no comunicó oficialmente. Él mismo lideraría el equipo de asalto y había dado instrucciones a sus hombres de confianza para que la entrada fuera especialmente dinámica. En el lenguaje de Olmedo, eso significaba que el rehén recibiría más impactos que los secuestradores. El objetivo era claro: saturar a Mateo, golpearlo con la fuerza de la sorpresa y demostrar que, bajo el estrés del combate real, un cocinero no es más que un estorbo que se bloquea ante el estruendo de una granada de aturdimiento. Mateo aceptó el papel sin una sola protesta. Se colocó en la habitación designada, una estancia pequeña con una sola salida y sin ventanas. Se sentó en una silla de madera en el centro, con las manos atadas por delante con una brida de plástico. No llevaba chaleco táctico, solo su bata blanca y unas gafas de protección. Parecía un hombre esperando el autobús, no alguien a punto de ser el centro de una tormenta de violencia controlada. Pero si alguien hubiera mirado de cerca, habría notado un detalle. Mateo no estaba mirando a la puerta, estaba escuchando. Estaba midiendo la distancia por el sonido de las botas en el pasillo, calculando el peso de los hombres por la vibración del suelo y anticipando el ángulo de la entrada por el sutil cambio en las corrientes de aire bajo la puerta. El problema en la milicia no suele ser la falta de técnica, sino el exceso de confianza. Olmedo, convencido de su superioridad, cometió el primer error antes de cruzar el umbral. En su afán por humillar, olvidó que el combate en espacios cerrados es una ciencia de simetría y respeto por los ángulos. Dio la señal. Una granada de fogueo estalló en el pasillo, llenando el aire de un humo denso y un ruido ensordecedor. El equipo de asalto, liderado por Olmedo, irrumpió en la habitación con una agresividad innecesaria. El sargento entró el primero, con el cañón de su arma apuntando directamente al pecho de Mateo, violando deliberadamente el protocolo de seguridad que exige asegurar las esquinas antes de enfrentarse al rehén. Olmedo apretó el gatillo antes de que sus pies estuvieran asentados en el suelo. Disparó 3 veces a quemarropa, buscando marcar la bata blanca de Mateo con el color rojo de la derrota. Pero los proyectiles solo encontraron madera. En el instante exacto en que la puerta se abrió, Mateo no se quedó quieto, no se encogió. Con un movimiento explosivo que desafiaba su apariencia de hombre de 40 años, se dejó caer lateralmente,
usando la inercia de la silla para proyectarse hacia la sombra de la puerta. Fue un movimiento de una fluidez aterradora, una técnica de evasión que requiere años de memoria muscular y un control absoluto sobre el sistema nervioso. En menos de un segundo, el escenario cambió por completo. Olmedo, impulsado por su propia inercia, se encontró en el centro de la habitación, apuntando a un espacio vacío. Sus hombres, entrando detrás de él, se estorbaron unos a otros, confundidos por la desaparición del objetivo. Fue entonces cuando la oscuridad de la esquina cobró vida. Mateo, con las manos aún unidas por la brida, no golpeó a Olmedo. Lo usó. Aprovechó el brazo extendido del sargento para pivotar, aplicando una presión quirúrgica sobre el nervio cubital. El arma de Olmedo cayó al suelo antes de que pudiera procesar el dolor. Lo que vieron los observadores desde la pasarela fue una clase magistral de combate no letal. Mateo se movía entre los soldados como un fantasma entre estructuras fijas. No necesitaba armas. Usaba sus hombros, sus codos y, sobre todo, su posicionamiento. En 3 segundos, el equipo de asalto estaba desorientado. Uno de los cabos acabó contra la pared, desarmado sin saber cómo. Otro se encontró bloqueando a su propio compañero. Y Olmedo estaba en el suelo. Mateo lo tenía inmovilizado con una llave de cuello que le cortaba el flujo de aire, lo justo para recordarle que su vida dependía de la piedad de un cocinero. El silencio que siguió al ejercicio fue más pesado que el estruendo de la granada. El observador noruego se inclinó sobre la barandilla, con los ojos muy abiertos. No estaba mirando una simulación exitosa. Estaba mirando a un depredador de élite que acababa de jugar con un grupo de aficionados. Mateo soltó a Olmedo y se puso de pie, limpiándose el polvo de la bata con una parsimonia que ahora resultaba aterradora. El sargento, con la cara roja de vergüenza y dolor, intentó levantarse para abalanzarse sobre él, pero se detuvo en seco. Mateo le susurró algo al oído. Fue una frase corta, apenas un par de palabras que nadie más oyó, pero que hicieron que Olmedo palideciera instantáneamente. El sargento se quedó inmóvil, con la mirada perdida, mientras el resto de la unidad intentaba recuperar la compostura. Comenta la palabra precisión si te has dado cuenta de que el sargento Olmedo acaba de cruzar una línea de la que no hay retorno. En ese momento, la estructura de mando ya no era una pirámide con Olmedo en la cima. Era un círculo donde Mateo ocupaba el centro absoluto. El coronel Valdés bajó de la pasarela. No se dirigió a Olmedo. Caminó directamente hacia Mateo y por primera vez en toda la semana, el coronel hizo algo que dejó a todos los presentes en estado de shock. Se cuadró y realizó un saludo militar impecable ante el hombre que servía la sopa. «Suficiente por hoy», dijo Valdés con una voz que cortaba el aire como una cuchilla. «Sargento Olmedo, preséntese en mi oficina en 10 minutos. Mateo, vuelve a la cocina. Tenemos invitados para la cena y el servicio no puede retrasarse». Mateo asintió con una leve inclinación de cabeza, recogió sus gafas de protección y salió de la Killing House con el mismo paso lento y pesado con el que caminaba por el comedor. Pero ya nadie lo veía igual. El aire a su alrededor parecía vibrar. Los soldados le abrían paso en silencio, con una mezcla de temor y una reverencia instintiva que no se enseña en ninguna academia. Habían presenciado algo que no debería ser posible, una inversión total de la realidad, donde la autoridad del uniforme se había desintegrado ante la autoridad del puro talento. Pero Olmedo, en su despacho, no sentía respeto. Sentía el odio de los humillados. No entendía el saludo del coronel como una señal de advertencia, sino como una traición. En su mente distorsionada, Mateo era un infiltrado, alguien que estaba jugando con su carrera. Lo que el sargento no sabía era que el coronel Valdés no estaba solo en su oficina. 2 hombres con trajes oscuros y una carpeta con el sello del Estado Mayor de la Defensa esperaban sentados. El informe que descansaba sobre la mesa no hablaba de raciones de comida ni de turnos de limpieza. Era un registro de operaciones que llevaban el sello de alto secreto. En él
Se detallaban intervenciones en escenarios que la mayoría de los españoles solo conocen por las noticias internacionales: el Golfo de Adén, las montañas del Hindú Kush, operaciones de rescate en el Sahel. Y en todas esas hojas, un nombre se repetía como una constante de eficiencia y letalidad silenciosa. Olmedo entró en la oficina con la prepotencia de quien cree que todavía puede explicar lo inexplicable. Empezó a hablar de fallos en el equipo, de suerte estadística y de la insubordinación de un civil. Pero Valdés no lo escuchaba. El coronel giró una pantalla de ordenador hacia el sargento. En ella se reproducía el vídeo térmico de la cocina de la semana anterior. Se veía la patada de Olmedo, pero se veía algo más. En una esquina de la pantalla, un gráfico de frecuencia cardíaca mostraba las constantes vitales de Mateo en el momento del impacto. Su pulso no había subido ni un solo latido, ni uno. «Usted cree que pateó a un cocinero, Olmedo», dijo Valdés, y su voz era tan fría que parecía venir de otra habitación. «Pero lo que hizo fue intentar morder a un tiburón blanco mientras usted flotaba en un bote de goma. Lo que ocurrió en la Killing House no fue un ejercicio, fue una evaluación de daños. Y déjeme decirle algo, usted es el daño». El sargento intentó balbucear una respuesta, pero el coronel levantó una mano, silenciándolo. La verdadera revelación aún no había llegado, pero la presión era ya insoportable. Olmedo se dio cuenta de que cada uno de sus movimientos, cada uno de sus gritos y cada una de sus humillaciones habían sido grabadas, analizadas y archivadas. No estaba en una auditoría de la OTAN, estaba en una mesa de autopsia, y él era el cadáver. En ese momento, la historia ya había decidido el desfecho. Pero el sistema militar, como el acero de un buen cuchillo, requiere un proceso de templado antes de que el corte final sea ejecutado. Mateo, mientras tanto, estaba de vuelta en su puesto. El olor a desinfectante y rancho volvía a rodearlo. Pero ahora, cuando un recluta se acercaba a pedir su ración, lo hacía con la espalda recta y hablando en voz baja, como si estuviera ante un altar. El cocinero simplemente servía la comida, con la mirada opaca y los movimientos lentos, esperando el momento en que el uniforme de faena sustituyera de nuevo a la bata blanca. Porque el tiempo de la observación había terminado, y el tiempo de la corrección acababa de empezar. Aquel silencio no era un recuo, era el cálculo final antes del impacto, y cuando la prueba apareció de forma oficial, no hubo más espacio para la opinión. El sargento Olmedo estaba a punto de descubrir que la identidad es un arma que se guarda para el final. La sala de reuniones del mando de la flota en Rota no es un lugar diseñado para la comodidad. Es un espacio de techos altos, paneles de madera oscura y un aire acondicionado que mantiene la temperatura en unos constantes y gélidos 18 grados. Allí, el tiempo no se mide en minutos, sino en responsabilidades. Sobre la mesa principal, una superficie de caoba pulida que brilla bajo la luz aséptica de los fluorescentes, no hay rastro de café ni de bandejas de comida. Solo hay carpetas de cuero azul con el escudo de la Armada y ordenadores portátiles con filtros de privacidad. El sargento Olmedo estaba sentado en una de las sillas laterales, con la espalda demasiado recta y las manos entrelazadas con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Todavía vestía su uniforme de faena, manchado de barro seco de la Sierra del Retín, una mancha que ahora parecía una marca de deshonor. Olmedo seguía convencido de que aquello era un trámite. En su mente todavía era el sargento que había puesto a prueba a un civil insolente. Creía que el coronel Valdés le daría un tirón de orejas por las formas, quizás una anotación en su expediente, pero que al final del día la institución protegería a uno de los suyos frente a un simple cocinero de contrata. Pero lo que Olmedo no percibía era el peso del silencio en esa habitación. No era el silencio de la espera, era el silencio de un juicio que ya había concluido antes de empezar. Si buscas el momento exacto en que la arrogancia se estrella contra la realidad más absoluta, quédate, porque lo que ocurrió cuando la puerta se abrió de nuevo redefinió el concepto de jerarquía en la base de Rota. La puerta de doble hoja se abrió sin previo aviso.
No entró un asistente ni una ordenanza. Entró el almirante de la flota, seguido por 2 oficiales superiores del Mando de Operaciones Especiales. Pero no fueron ellos quienes paralizaron el corazón de Olmedo. Fue la cuarta persona. El hombre que caminaba al final de la comitiva ya no llevaba la bata blanca manchada de aceite, ni el delantal de la cocina. Vestía el uniforme de faena de la Fuerza de Guerra Naval Especial, el cuerpo de élite más prestigioso de la Armada Española. En su hombro derecho brillaba el parche de la FGN, y justo encima, una insignia que hizo que a Olmedo se le secara la garganta por completo. El tridente de los Navy SEALs de los Estados Unidos, el distintivo de intercambio que solo obtienen los operadores que han superado los niveles más extremos de adiestramiento internacional. Era Mateo, pero ya no era Mateo el cocinero de movimientos lentos, era el subteniente Casal. Su postura era de una rectitud absoluta. Sus ojos ya no estaban opacos, sino que proyectaban una intensidad que parecía quemar el aire. Casal se situó frente a la mesa, sin mirar a Olmedo, con la frialdad de quien ignora un obstáculo en el camino. El almirante se sentó y, sin preámbulos, colocó una tableta electrónica sobre la mesa, proyectando una serie de datos en la pantalla gigante de la pared. «Sargento Olmedo», dijo el almirante, y su voz tenía la textura del granito. «Usted cree que ha estado lidiando con un empleado de servicios. Lo que usted no sabía es que el subteniente Casal estaba realizando una auditoría de clima humano y disciplina interna. Una misión solicitada directamente por este mando, tras recibir múltiples quejas anónimas sobre abusos de autoridad en su unidad». Olmedo intentó hablar, pero su voz se quebró en un sonido inaudible. El almirante hizo un gesto y el primer vídeo comenzó a reproducirse. No era una grabación de seguridad estándar, era una imagen térmica de alta definición grabada desde los sensores ocultos en el techo del comedor. En la pantalla se veía el cuerpo de Olmedo en colores brillantes, cargado de la energía de la agresión. Se vio el impacto de la patada. Pero lo que apareció en el lateral de la imagen fue lo que selló el destino del sargento. Un gráfico de constantes vitales en tiempo real. El subteniente Casal llevaba sensores biométricos ocultos durante toda la fase de observación, explicó uno de los oficiales de operaciones especiales. Observe el gráfico, sargento. En el momento en que usted le propinó un golpe que habría fracturado el fémur de un hombre civil, la frecuencia cardíaca del subteniente se mantuvo en 60 pulsaciones por minuto. No hubo respuesta de estrés. No hubo miedo. Solo hubo recolección de pruebas. Usted no estaba atacando a una víctima. Estaba proporcionando la evidencia física de su propia incapacidad para el mando. El vídeo cambió. Ahora mostraba la Sierra del Retín. Las cámaras de largo alcance de los observadores de la OTAN habían capturado cada segundo de la marcha nocturna. Se veía a la unidad perdida, al borde del colapso, y a Olmedo gritando órdenes sin sentido, mientras el subteniente Casal, cargando con el doble de peso reglamentario, mantenía la cohesión del grupo mediante el uso de códigos de navegación inercial que Olmedo ni siquiera reconoció. La prueba externa era demoledora. El observador noruego, que resultó ser un mando de los comandos navales de su país, había entregado un informe adjunto donde calificaba la conducta de Olmedo como un riesgo crítico para la seguridad operativa y la integridad de los subordinados. Comenta la palabra justicia si crees que la verdadera autoridad no necesita gritar para ser respetada. En la sala, el aire parecía haberse agotado. Olmedo miraba la pantalla como si fuera un espejo que le devolvía una imagen deformada de sí mismo. Ya no veía a un sargento temido. Veía a un hombre pequeño, incompetente, que había sido desmantelado pieza por pieza por un profesional que estaba a años luz de su nivel. El problema no era la técnica, sargento. Era la cultura de la impunidad que usted creía haber construido. El almirante cerró la carpeta con un golpe seco que sonó como un disparo en la pequeña sala. Se puso de pie y se acercó a Olmedo, que permanecía hundido en su silla, incapaz de sostener la mirada de nadie. «Usted ha violado el código de honor de la Armada», sentenció el almirante. «Ha utilizado su rango para humillar a quien consideraba inferior, ignorando que en esta institución el uniforme es una carga de servicio,
no un privilegio de tiranía. El informe del subteniente Casal no solo detalla su agresión física, sino algo mucho peor: la erosión sistemática de la cadena de mando y la falta absoluta de competencia táctica bajo presión. Usted ha puesto en peligro la vida de sus hombres por pura arrogancia. La corrección institucional fue inmediata y ejecutada con la frialdad de un protocolo de combate. Olmedo no fue simplemente sancionado. Se le notificó en ese mismo instante el inicio de un expediente de expulsión del cuerpo por conducta indigna y negligencia grave en acto de servicio. Se le ordenó entregar su identificación y abandonar la base de Rota en menos de 2 horas, custodiado por la Policía Naval. No habría despedidas, ni honores, ni segundas oportunidades. El sargento, que se creía un depredador, descubrió que el sistema tiene mecanismos de autolimpieza que son mucho más letales que cualquier patada. Cuando Olmedo fue escoltado hacia la salida, pasó por delante del subteniente Casal. Por un breve segundo, sus miradas se cruzaron. No hubo triunfo en los ojos de Casal, ni rastro de venganza. Solo había esa misma mirada gélida y analítica que Olmedo había visto en la cocina. Era la mirada de un hombre que ya había pasado a la siguiente misión, para quien Olmedo no era más que un informe archivado. Casal no necesitaba decir nada. Su mera existencia era la refutación total de todo lo que Olmedo representaba. Semanas después, la unidad de fusileros fue reestructurada. Bajo un nuevo mando, la moral del grupo comenzó a sanar. La historia del cocinero, que resultó ser un fantasma de la élite, se convirtió en una leyenda que recorrió no solo Rota, sino todos los acuartelamientos de España, desde Cartagena hasta Ferrol. Se convirtió en un recordatorio constante para los nuevos cabos y sargentos. Nunca asumas que sabes quién es el hombre que tienes enfrente por el color de su delantal o la lentitud de sus pasos. En la guerra moderna, el hombre más peligroso de la habitación suele ser el que no siente la necesidad de demostrarlo. Casal regresó a su unidad operativa en la sombra, lejos de los comedores y de las miradas curiosas. Su trabajo en Rota había terminado. Había limpiado la maleza de un jardín que empezaba a pudrirse, devolviendo la integridad a una cadena de mando que nunca debió romperse. La base naval recuperó su ritmo. El olor a rancho y desinfectante seguía allí, pero el aire se sentía más limpio, más ligero. Los reclutas ahora servían sus bandejas con respeto, no por miedo a un sargento, sino por el entendimiento de que la excelencia es silenciosa y el respeto se gana con cada acción, no con cada grito. El acero no grita, simplemente corta. Y en el silencio de la Sierra del Retín, o en el bullicio de un comedor industrial, la verdad siempre acaba por salir a la superficie, con la precisión de un disparo que no admite corrección. Si quieres más historias donde la prueba externa silencia la arrogancia y la justicia institucional, pone a cada uno en su lugar, ya sabes dónde encontrarme. El sistema, a veces, funciona con una perfección aterradora, y la historia del subteniente Casal es la prueba de que, bajo la bata más humilde, puede esconderse el guerrero más implacable. La lección de Rota quedó grabada en el hormigón de la base. El rango es un título, pero la autoridad es un carácter. Y el carácter, a diferencia del rango, no se puede fingir. Aquel que confunde el poder con la impunidad está condenado a descubrir que en el mar de la disciplina siempre hay un depredador mayor observando desde las sombras, esperando el momento exacto para restaurar el orden.